Primera carta de los Corintios, capítulo 12, nos habla de que hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversos géneros, hay diversidad de manifestaciones del poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega y toca a la persona, y la persona, cuando es usada por el Espíritu Santo de Dios con un don, Dios le da el don de lenguas, empieza a hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, así se llama el don, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. O sea, ¿por qué? Porque muchas de las veces las lenguas pues, se tienen que interpretar, ¿no? Diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Otro manifestación del don del Espíritu Santo es profecía. Ese es un don también, la profecía, milagros, el hacer milagros, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros discernimiento de espíritu por el mismo Espíritu Santo. Y cada uno de los dones se clasifican en dones de poder. Por ejemplo, a muchos se les dio la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Sí? Entonces los dones del poder, pues cuando hay sanidades, todo eso se manifiestan en la persona que ha recibido el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres dotado, cuando viene el Espíritu Santo a ti y eres dotado con el Espíritu Santo, Dios te sella con su sello del Espíritu Santo y recibes pues el nombre de Cristo, o sea, fuiste bautizado con fuego, con el Espíritu Santo, que Juan el Bautista dice: viene uno tras de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En este caso, cuando se ve la manifestación de que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego, fue cuando Jesús les dice: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, investidos de poder. Entonces estuvieron ahí en Jerusalén hasta que dice que el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. De repente vino un estruendo fuerte, un fuerte viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban unánimes orando. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, o sea, un símil, si utiliza un símil, lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar ellos en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, pues ahí se ve cuál es la señal de Dios cuando viene a tu vida y te inviste de poder, te inviste del don del Espíritu Santo, te da un don. Dice, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, hágase bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces es una promesa de que vamos a recibir el don, un don del Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Cristo, invocando su nombre, Dios te va a dar un don, el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te sella la forma de manifestación del Espíritu Santo por primera vez en la vida de las personas, es hablando en lenguas, porque así se llevó a cabo, no nada más en el día de Pentecostés, sino también en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando Dios se manifiesta no a los judíos sino a los gentiles también, y los gentiles también reciben el Espíritu Santo y hablan en nuevas lenguas. Entonces se quedan maravillados los apóstoles de que también sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo, como también en ellos, ¿no? Entonces vemos que la iglesia comienza a florecer, comienza a crecer, comienza a desarrollarse y empieza a establecer una señal de que la gente recibe el Espíritu Santo y recibe el don del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Entonces, de ahí surge la necesidad de preguntar
porque hay diferentes tipos de lenguas. Hay lenguas que son angelicales y lenguas humanas. ¿Cuáles son las lenguas humanas? Pues las que nosotros conocemos, que inglés, español, francés, italiano, los dialectos, todo eso, todos esos idiomas, todas esas lenguas, las lenguas del hebreo, del griego, del arameo, del hebreo, las lenguas nativas de cada, por ejemplo, la lengua china, el mandarín, por ejemplo, la lengua japonesa, todo ese tipo de lenguas son muchísimas lenguas, ¿no? Esas son lenguas humanas, lenguas de los hombres que surgen cuando Nimrod quiere hacer una torre, la torre de Babel, y Dios confunde sus lenguas y ya no se pusieron de acuerdo, ya no pudieron porque ya no hablaban el mismo lenguaje, ya cada quien hablaba un lenguaje diferente. Ahí fue la confusión de las lenguas. Entonces ahí es donde surgen los idiomas de las naciones, los diferentes idiomas de las naciones, que ya son lenguajes articulados que cada quien entendía en ese momento. Bueno, ¿qué pasó acá con los judíos, con el pueblo de Israel, con los santos, con los apóstoles? Cuando reciben el don de lengua, pues hay lenguas, dice el apóstol Pablo, que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Entonces, las lenguas humanas, pues ya sabemos cuáles son las lenguas humanas, que estamos hablando de las lenguas de las naciones, francés. Pero cuando hablamos de las lenguas espirituales, no estamos hablando de un lenguaje de angelical, lenguas de ángeles, ¿sí? El lenguaje que se habla en el tercer cielo, o que se habla en los cielos, pues porque pues hay el tercer cielo, el primer cielo, el segundo cielo, y que hay huestes espirituales y que hay espíritus, que hay todo ese tipo de por ejemplo, de creación que también Dios creó, hizo esa creación, ángeles, arcángeles, querubines, terafines, principados, potestades, tronos, y todo eso Dios lo creó, entonces está creado y tienen su lenguaje, o sea, ellos se comunican, ellos hablan con Dios y lo adoran y lo alaban y dicen santo, santo, santo. Imagínense para que Pablo, el apóstol, cuando fue, o Juan, el teólogo, cuando fue Pablo llevado al tercer cielo y que le fue dado a escuchar cosas inefables, cosas que no les es permitido al hombre dar, o sea que no ha podido hombre alguno escuchar, porque son cosas grandes. Bueno, pues Dios le dio ese espíritu de sabiduría para poder interpretar esas lenguas angelicales. Cuando Juan el teólogo fue y subió y escuchó al ángel que le decía, y los ángeles que cantaban y que gritaban y que decían santo, 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 el cordero y que fue inmolado, etcétera, y pues él no entendía el lenguaje, pero pues, seguramente no era una traducción, seguramente Dios le dio la interpretación de lenguas a Juan el teólogo y a Pablo y a todos los que pueden disfrutar de esas grandes revelaciones que Dios solamente da por medio de esa ciencia de Dios, por medio de la ciencia de Dios y la interpretación de esa ciencia de Dios, ese conocimiento de Dios. Entonces vemos que Dios también a la gente cuando habla en lenguas, Dios pues reparte lenguas como Él quiere, ¿no? Como Él quiere, para edificación. Cuando Pablo decía, bueno, cuando hable alguno en lenguas, dice, haya un intérprete y interprete lo que dice, o sea, porque la gente se va a edificar, el pueblo se va a edificar, y el que habla lenguas para sí mismo, a sí mismo se edifica, o sea, quizás a lo mejor no entienda lo que dice, quizás no le es dado también ahí en ese momento en donde interpretación de lenguas, pero sí Dios lo dota de un don que se llama don de discernimiento de espíritus. También al pueblo evangélico Dios lo dota con ese don para que distingamos cuándo son lenguas angelicanas de Dios y cuándo son angelicanas, porque también el enemigo se disfraza como ángel de luz.
para engañar. Entonces tenemos que identificar cuando son lenguas de Dios y cuando no son lenguas de Dios. En una ocasión una hermana empieza a pedir dinero, apoyo, economía, y pues es una pastora pues muy conocida, y luego en su lengua se empieza a decir, ella saca la macana, y cada rato dice cosas como ese tipo, muchas palabras que no tienen un contexto bíblico, que no tienen nada de qué, o sea, y cuando la escucha el cristiano pues cree que es el Espíritu Santo que está hablando. No está hablando el Espíritu Santo, ahí la persona está confundida, está hablando cosas que ni siquiera entiende, y muchas de las veces así también hay muchos cristianos que piensan que el Espíritu Santo viene, y si la vida del cristiano está descuidada y se está perfilando a hacerse rico, a estar manipulando a la gente, no, el Espíritu Santo de Dios nunca va a manipular a nadie para que otra persona tenga un lucro o tenga un beneficio, o explote a alguien o engañe a alguien. Nunca el Espíritu Santo nunca viene para engañar a nadie, nunca. Satanás sí viene para engañar, es padre de mentira y se disfraza como ángel de luz. Entonces para eso existe el discernimiento de espíritus, porque muchas de las veces la gente no se da cuenta de que quién está hablando a través de ellos, o sea, si es Dios, si es el Espíritu Santo, si es una lengua humana, o si es una lengua espiritual, pero que no viene de la lengua de Dios, sino que viene que el enemigo trae un engaño para engañar a la gente. Entonces, por eso entra el discernimiento de espíritu, y la iglesia detecta de inmediato cuando una persona no está hablando por el Espíritu de Dios. Cuando una persona también, cuando hay muchos demonios que poseen a personas, y cuando se da la liberación de esas personas, muchas de las veces esos espíritus hablan en lenguas, pero son lenguas del diablo, pues lenguas no son de Dios. Entonces que hay que reprender ese demonio para que se vaya, porque es un demonio, no es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que el Espíritu Santo es limpio, es santo, es puro. Y hay gente que cuando está hablando en lenguas, Dios le pone el don del Espíritu Santo y habla en lenguas, y está hablando inglés, está hablando francés, está hablando en árabe, está hablando lenguas de gente humana, y hay gente que cuando los escucha entiende lo que están diciendo, porque son lenguas humanas, pero Él está diciendo misterios, cosas grandes de Dios, está diciendo cosas hermosas de Jesucristo, de Dios, misterios de Dios. Y cuando hay gente que sabe esos idiomas, caray, habló en árabe, y yo entiendo el árabe, habló en japonés, habló en chino, mira, dijo estas palabras en chino, y pues la persona dijo, yo no sé chino. ¿Usted sabe chino? No sé chino. Entonces, ¿cómo no? Pues el Espíritu Santo lo puso. No, pero dijo que Dios era así, que Dios iba a hacer esto, que duras promesas. Qué bueno, ¿y usted lo entendió? Sí, porque yo sé hablar inglés, yo sé hablar chino, yo sé hablar japonés. Entonces muchas de las veces se han dado esos casos cuando sí el Espíritu Santo dota a personas de capacidad para que por medio de la influencia del Espíritu Santo hablen todo ese idioma en lenguas que ellos no conocen, porque sabe que ahí en medio de ellos hay una persona que sabe hablar ese idioma, y Dios le quiere hablar a esa persona, porque Dios tiene un propósito con esa persona. Sí, así pasó también el día de Pentecostés. Dice que había partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, de diferentes lugares, de las lenguas nativas. Y ahí en esos lugares, después de la dispersión de los judíos, nacieron judíos en esas ciudades, y empezaron y aprendieron el idioma que se hablaba en esas ciudades, en esos lugares, que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, a celebrar pues el día del Pentecostés. Y todos los judíos venían de sus ciudades a ese lugar a adorar a Dios. Pero cuando llegaron y habitaron en ese lugar,
sucede que escuchan el arboroto, porque era un arboroto, y muchos decían, están llenos de mosto, están ahí Hechos 2, pueden leer Hechos capítulo 2, ahí dice todo esto que yo les estoy diciendo, están llenos de mosto, o sea, y otros decían, no, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua en la cual hemos nacido. Entonces, se quedaban sorprendidos y perplejos de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento, en el aposento alto, en ese lugar, cuando Dios selló por primera vez a los judíos con la manifestación del Espíritu Santo. Ahí estaban los apóstoles, ahí Pedro se levantó de pie cuando ya fue investido del poder de lo alto. Ahora sí ya fue testigo, no nada más delante de la mujer que decía, tú eres de los seguidores de Jesús, ni de aquellos que lo acusaban. No, Pedro ya no la negó. Pedro se levantó, se puso de pie y habló. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Cristo. ¿Qué haremos, varones hermanos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque habían crucificado al autor de la vida, porque habían llevado a la cruz no a un hombre común y corriente, sino al mismo Dios humanado. Bueno, entonces cuando se da esta explicación por la necesidad que existe de en estos tiempos entender y saber discernir cuando una persona habla por medio del Espíritu Santo y cuando una persona habla en lengua humana y cuando una persona habla guiada o poseída por espíritus inmundos. Entonces, créanme que es bien importante, por eso Dios da el don de discernimiento espíritu, y en los diversos géneros de lenguas, ya estuvimos hablando que en esos diversos géneros de lengua, estábamos hablando de 3 tipos de lenguas.